Hoy día vamos a ver entonces Active Record. ¿Alguien leyó lo que lo mandé? Igual lo mandé, lo que mandé. Igual lo mandé tarde. Oigan, ¿ha leído esa guía antes? ¿La leíste? Ah, leíste una parte. Ya, bueno, sí. ¿Alcanzaste a leerla? Sí, en la de Rails esta. Yo la he leído varias Ya, veces. ya. Ya, bueno, bueno. Ya, bueno, esta es la guía, ¿ya? Entonces, Active Record, ¿qué es? Es esta librería o módulo que es la parte M del MVC, ¿cierto? Entonces, es la parte que maneja los modelos, ¿ya? ¿Y qué son los modelos? Es una capa, ¿ya? Responsable de los datos y cierta lógica sobre estos datos, ¿ya? Y como dice acá, Active Record es un ORM, ¿ya? ¿Y qué es un ORM? Es una abstracción de la base de datos. Entonces, la gracia es que yo usando Active Record no tengo que hacer queries directas SQL o MongoDB o cualquier motor de base de datos que esté usando, solo uso una interfaz común que me da este ORM para hacer las consultas, para crear datos, etc. ¿Se entiende lo que es un ORM? ¿Alguien ha usado Django alguna vez? Ahí también hay un ORM. Es bien parecido al de Rails. En general son todos bien parecidos. ¿Ya? ¿Alguien no entiende lo que es un ORM? ¿Seguros? Ya, perfecto. Bueno, y hay ciertas convenciones que usa Active Record. Y aquí mareé un poco al principio y algunos me preguntaban como si los modelos van en singular o van en plural, los controladores van en plural o singular, ¿ya? En Rails los modelos, los nombres de los modelos van siempre en singular, ¿ok? Y la tabla asociada va en plural, ¿ya? O sea, si yo creo un modelo article y miro en SQL cómo se llama la tabla, se llama articles, ¿ya? ¿Se entiende? Eh, bueno, y Rails ahí, cuando es en inglés, un poco más inteligente, y si el plural no es agregar una S, te lo va a cambiar como acá. ¿Ya? ¿Se cacha? Eh, y eso, ya, pues. Entonces, vamos viendo. Vimos esto, ya. ¿Cuál es la diferencia de un modelo con una tabla? ¿Quién sabe? ¿Quién se la juega? Voy a mostrar un poco en que el modelo es una clase ¿Ya? que permite hacer uso de esta capa intermedia que te provee el ORM ¿Ya? a través de métodos que consultan las tablas. ¿Ya? Perfecto. ¿Puedo tener una... ¿Todos escucharon? Sí. ¿Puedo tener una instancia de un modelo sin que esos datos estén guardados en SQL? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? Cuando crea algo y todavía no lo guarda. Ya. Con el build. Ya, perfecto. Ajá. Ya, claro, con el build. Ya, súper. Ok. Ya, pues, y esto ya lo han hecho ustedes, cómo crear un modelo, ¿cierto? Entonces, en Rails yo puedo hacer Rails Generate Model, ¿cierto? Puedo hacer Generate es un alias, por si acaso. Y pongo el nombre del modelo, ¿cierto? Por ejemplo, Post, ¿ya? O Article. Y después le paso los atributos que tiene. Entonces esto puede tener un title, y es un string, y va a tener un content, que es un text, por ejemplo. ¿Cierto? Y si aprieto eso, Rails me crea automáticamente la migración de datos, o sea, esta, ¿cierto? Que me va a decir, créame una tabla, y si se fijan, el nombre de la tabla es en plural, como hemos visto, ¿cierto? Y le va a poner los campos que yo le dije, que es title y content. ¿Y qué significa esto? ¿Alguien sabe? El create that y el update de that. Exacto. Por defecto, cuando yo hago cualquier migración de un modelo, me va a agregar estos dos timestamps y Rails los completa automáticamente. Entonces, esto lo que hace por detrás es agregar un createDat y un updateDat. Cada vez que yo creo un modelo, automáticamente Rails le va a poner createDat, yo no tengo que hacer nada, y cada vez que le haga update o save, le va a actualizar el updateDat. Yo podría omitirlo si no lo necesito, así.
¿Qué otra cosa va a crear en esta tabla que no sale acá? ¿Alguien sabe? ID. El ID, perfecto. Siempre me va a crear un ID como primary key, ¿cierto? ¿Todos saben lo que es un primary key en una tabla? ¿O alguien no sabe? Yo no sé. ¿Tú no sabes? Ya, el primary, ¿dónde estáis? No, no sé. Ah, bueno. El primary key es el principal identificador de una tabla, ¿ya? Cuando yo cree esta tabla me va a crear un ID, un title, un content, un created at y un updated at. Este es el primary key, ¿ya? Y cuando yo quiera buscar un elemento en esta tabla, lo voy a hacer con find y le voy a pasar este primary key. Y tiene ciertas propiedades como por ejemplo que este primary key es unique, o sea no se puede repetir. Tiene un auto increment, entonces es un número que va a ir de 1 hasta n y cada vez me va a ir sumando 1 para no repetirse con el anterior. Y además yo lo voy a usar para referirme a las entradas de esta tabla desde otras tablas. Y eso se llama foreign key, ¿cierto? Entonces si yo tengo, por ejemplo, tengo este articles y después tengo comments, y resulta que mi comment pertenece a un article, entonces en comments voy a guardar un article ID y esto va a hacer referencia al primary key de article, ¿cierto? Ya. Y esto se llama foreign key. ¿Y cuál es la gracia de la foreign key? Que a nivel de base de datos me va a restringir ciertas cosas. Por ejemplo, yo no podría llegar y borrar un article que tiene asociado comments porque lo voy a dejar sin foreign key. ¿Se entiende eso? Ya, ok. Solo una Sí. acotación súper chica, ahí al final debería decir de articles, ¿no? Porque el foreign key es de las tablas. Sí, correcto. ¿O no? ¿Se entendió? ¿Está bien? ¿Sí? Ya, de nada. Ya, pues. ¿Y qué más me creó? Me creó el modelo, ¿cierto? Que si se fijan está en camel case y en singular, ¿cierto? Y aquí en el modelo no me agregó ninguna referencia a todas estas columnas que yo puse. ¿Cómo sabe Rails que el article tiene un title y un content? ¿Alguien sabe? ¿Hay que especificar o aparece en el...? ¿En el esquema? ¿Aparece en el esquema? Pero, ¿solo has creado artículos? Sí. Ah, entonces hay que crear otros modelos de... Ah, no, pero yo digo, ¿cómo sabe Rails que article tiene title y content? Esto que creé acá. No comments, title y content. O sea, está Todavía no tiene. ¿Todavía no tiene? hay que hacer la migración. O sea, tengo que ejecutar la migración. Ah, ya, pero ¿cómo, por ejemplo, yo puedo llegar y hacer article.first y después hago article.title? ¿Cómo funciona eso si yo no lo definí acá? No hice esto. Porque una vez que corren las migraciones, te crea un esquema que como que mapea lo que está en la base de datos con los objetos que tú tienes en Rails. Claro, Rails va a leer entonces el esquema en la base de datos, va a ver las columnas que tiene y me va a definir, por ejemplo, estos getters para yo acceder a los valores de estas columnas automáticamente, ¿cierto? Solo leyendo la estructura de la base de datos. Y esa es como una de las magias de Rails. Yo no tengo que especificar acá getters y setters para cada una de las columnas, lo hace automático. ¿Ya? Ya, ¿y qué más me crea? Me creó este test, ¿cierto? Pero esto no lo usamos porque usamos RSpec. Y esto no tengo idea de qué es. No sé. No sé qué es un fixture, pero bueno, filo. Ya, eso es una forma de crear esto. ¿Ya? Yo en general no uso nunca este generador de modelos. ¿Ya? Lo hago a mano. Entonces, otra forma que puedo hacer es Rails Generate Migration y pongo un nombre de la migración que yo quiera, por ejemplo, Create Articles Table, así vacía. Me crea la migración vacía. Bueno, acá me identificó que tenía un table y yo acá empiezo a llenar. Entonces quiero un string como title, quiero un text que diga content, quiero un, no sé, un integer que se llame views, por ejemplo. ¿Ya? Puedo ir dando a mano esto y después puedo crear el modelo a mano incluso. ¿Ya? No es necesario usar estos helpers, pero si quieren usarlos, está bien.
¿Ok? Ya, si se fijan, las migraciones parten con un timestamp, ¿cierto? Tienen la fecha y la hora. ¿Ya? ¿Para qué sirve eso? ¿Alguien sabe? Que las corra cronológicamente. Ok, ya eso uno. Para que las corran en orden. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, también sirve para saber si una migración la ejecuté o no. ¿Ya? Cuando yo corro este comando, railsdb migrate, lo que va a hacer este comando es meterse a la carpeta migrate y va a revisar el nombre de cada uno de los archivos, de todos los que hay acá. Y va a revisar en la base de datos, en una tabla especial de migraciones, si es que corría esa migración o no. ¿Ya? Y va a correr las que no estén en esa tabla y después va a insertar eso en la tabla. Entonces, hagámoslo. Ahí me la creo, ¿cierto? Entonces, si yo corro railsdb migrate de nuevo, no me la va a volver a crear porque ahí hay una entrada en esa tabla de migraciones que me dice ya corrí la migración con ese timestamp. ¿Podría tener dos migraciones con el mismo timestamp? En teoría se puede tener, pero... O sea, te tiraría error, no se puede. ¿Ya? O sea, y eso también quiere decir que si yo modifico manualmente alguno de los archivos de migración y vuelvo a correr, No se va a correr. no se va a correr porque ya la base de datos Exacto. parece como que esa migración ya fue. Exacto, si yo llego acá y digo, ah, ya, me faltó el integer de las vistas y lo grabo, y ahora digo, ya, voy a correrlo, no va a pasar nada. Porque esa migración ya corrió. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué hago si quiero agregar una columna extra? Hago una nueva migración. ¿Ya? Ok. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Ya vimos eso. Entonces, veamos relaciones entre tablas. ¿Ya? Creemos una tabla que se llame comments y va a tener va a estar relacionado a un article. Cada comment va a pertenecer a un article. Entonces, Mati, sí, ¿te puedo preguntar algo de lo anterior que veo que más abajo nos menciona bien? Que Sí. cuando uno hace una migración para agregar una columna Sí. o algo modelo, sí. como ¿en qué momento se explicita como en qué tabla queda? Porque no sé si es como solo el nombre que tiene que tener. Hagámoslo. Ya, entonces voy a hacer una migración para agregar, ¿qué puede ser? Author name al to articles. Porque ¿es necesario mantener ese estándar? ¿De nombres? Sí. Lo importante es que se entienda lo que hace. ¿Ya? En general sí hay un estándar, como create table. O sea, si creáis una tabla es create, nombre de la tabla. Si agregáis una columna es add tanto to tabla. ¿Ya? Un poco de magia también, ¿no? Eh, Como que te pilla lo que quieres hacer. a veces sí. Por ejemplo, cuando hice la de la tabla antes me lo pillo. Pero en este caso no. Quizás me equivoqué y me faltó column. No tengo idea. ¿Cachai? Ya, bueno. Acá entonces tengo un change. Y yo digo add column y le digo a qué tabla. Articles. Bueno, me lo adivinó. Pero ese es Copilot que me lo adivinó. Pero acá le digo la tabla. ¿Cachai? ¿Esa era tu pregunta? No. Pucha, es que yo creo que cuando lo había hecho como que me adivinabas la tabla. No sé cómo. Te adivinaba la tabla. Ah, porque probablemente tú hiciste un change table y le pasáis el nombre de la tabla ahí. ¿Y cuál es mejor? Yo nunca uso change table. Eso. Tú dices, Nacho, que te analizaron con el comando en el CLI, ¿no? Como en el terminal, lo que pusiste. Acá abajo. Algo más, ¿no? Sí, como que ponía ya la migración, agregar lo que sea, y después le ponía quizá el tipo, Ya. ahí y listo. A ver, veamos. Active record, migration, add column. Probablemente hay una convención de nombre que te lo hace solo. Sí, según yo, add column to y el nombre de la tabla. Add column to. O sea, así debería ser. Eso. ¿Eso? Es lo que has hecho de add other name to article sin. No, es que quizás me faltó decirle que esto era un string. Ahí está, tenía razón, lo adivino. Ahí es con el tubo entonces. Sí.
me lo cachó por el to, el nombre de la tabla, y claro, le tuve que especificar el tipo de dato. ¿Ya? Yo en general no uso esto, yo hago Rails G-Migration, el nombre nomás, y después lo escribo a mano. Pero da lo mismo, puede ser cualquiera de las dos. Pero el nombre te adivina, digo, si es un buen nombre, te puede adivinar de lo borramos. Si es un buen nombre... ¿Cómo? Y aquí te la generó su nombre. Ah, sí, sí. Sí. O sea, si les resultan esos helpers, bacán. Ya, pues, les voy a enseñar un truco, creo que se los había dicho a alguien, no me acuerdo quién. Bueno, si corro Rails DB Migrate, ahora me va a correr la migración que falta, ¿cierto? Ahí lo miro. Ya, ¿cómo sé yo si estoy en article qué columnas tengo? Como no tengo getters y setters, no tengo esto acá, ¿cierto? ¿Cómo sé qué columnas tiene article? Entonces, una forma es mirar el esquema, veo articles y veo las columnas. Pero cuando el esquema se vuelve muy largo, o sea, muy grande, es medio latero estar mirando el esquema cada rato para buscar columnas. Entonces hay una gema que se llama Annotate. ¿Ya? Esta, Annotate Models. ¿Alguien la instaló ya? ¿A alguien se la dije el otro día? A mí me la ¿A ti te la dije? Y entonces, ¿cómo se llama la gema? Annotate. Ah, se la vimos, ¿no? Entonces en Development la voy a agregar. Giro la versión. Corro bundle. Y me dice que tengo que instalarla acá. Esto. Bla 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 bla. Una pregunta, María. Sí. De repente, cuando uno se mete al Gemfile, te recomienda poner la versión. Después me imagino, o sea, la versión 2, no sé, 2.7, flechita 2.7 en ese cuanto. Me imagino que eso es para que cuando tú lo corras en el futuro, no agarra una versión distinta a la cual te funcionaba. No es tan así, ya. ¿Qué? Para el problema que dices tú, puta, me saqué esto. A ver, Estamos bien. Lo mismo la un segundo. Ya, perfecto. Para el problema que dices tú, que es, ok, la instalo hoy día, la corro mañana y quiero que se instale la misma, o la corre alguien de mi equipo y quiero que se le instale la misma, existe el gemfile.log. Ya. ¿Ya? El log es el que dice, estas son las versiones que voy a usar. ¿Para qué sirve ponerle la versión en el gemfile? Porque acá yo no se la puse, me voy a bajar la última. ¿Ya? Ah, sí que. La última estable. Si yo quiero una versión específica, se la puedo forzar acá. ¿Ya? Pero si te fijáis aquí en el gemfile.log, me agregó Annotate. Aquí está, ¿cachai? Y eligió la última versión nomás. Y ahora, si un año después alguien más instala esto, se la va a instalar la 3.2 aunque no sea la última. Porque está en el log. ¿Ya? Ya, pues. Y ahí si se fijan, me anotó mi modelo. Entonces yo no tengo que ir al esquema cada vez para ver la estructura. ¿Cierto? Ya, ¿qué más? Entonces, dijimos que íbamos a hacer una migración. Vamos a crear un modelo que va a ser comment, ¿cierto? Y voy a tener un article. Creo que se hace así. ¿Alguien se acuerda? ¿Ves con referencias? Ya. Entonces, si me voy a la migración acá, create comments, al tiro cachó que tengo que crear una referencia al artículo, ¿cierto? Y esto es lo que les decía del foreign key, ¿ya? Si se fijan, el foreign key está marcado como true. Por si acaso el foreign key es un opcional, ¿ya? El defecto es false, ¿ok? Pero es bueno tenerlo. Si yo no creo un foreign key, igual puedo hacer una relación. Pero no va a estar este ejemplo que les di hace un rato de NSQL, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo foreign key true y tengo un comment asociado a un article, ¿puedo borrar el article? Si no tienes el foreign key, No. Si tengo el foreign key. no. Ya. ¿Y si no tengo el foreign key? Sí. Te queda nulo. No me va a quedar nulo, me va a quedar referenciado a nada. A un ID que no existe. Ah, El foreign key me asegura que
ID que yo estoy referenciando existe. ¿Ya? Entonces, consejo, siempre usar foreign key. ¿Ok? Ya, pues, ahí me creo la tabla automáticamente. Veo que también me creó un modelo y le agregó el belongs to incluso, ¿cierto? Pero me faltó algo. Entonces, si yo quiero referenciar los artículos de los comentarios de un artículo, puedo hacer un hasMany, ¿cierto? Y voy a correr las migraciones. Me creo la tabla comments, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Sobre la política de qué pasa si elimino ¿no? un artículo, Sí. qué va a pasar con los comentarios que estaban asociados a ello. O sea, si hay una forma de definir, yo quiero Sí, que po. les pase esto. Exacto. Eso es y seguro se los marcó el linter, El depend. el depend. Entonces, probémoslo ya. De hecho, tengo esa duda del ¿Mm? depend con el foreign key. Ok. Como que si se complementan. Veamos qué pasa. Sí, o sea, el depend te puede ayudar a que no se te caiga por un foreign key. Ah, ya. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer acá, voy a crear un artículo, ¿cierto? Lo creo con create. Entonces tengo un title, ¿cierto? Y un content y un author name era. Listo. Y ahí me lo insertó la base de datos, ¿cierto? Y voy a crear un comment. Entonces, bueno, creé ese artículo. Por si acaso, si uno hace así, en la consola guión bajo, te pone en esa variable el output anterior. El output anterior era el artículo que creé, entonces ahí tengo el artículo. ¿Cierto? Ahí está. Entonces ahora voy a crear un comment. Y el comment va a tener un content, va a tener un author name y va a tener un article, ¿cierto? Ya. ¿Por qué puedo hacer article, article y no tengo que hacer esto? ¿Alguien sabe? Por la magia. Claro, pero es porque el comment tiene un belongs to article. Si no estuviera esto acá, tendría que hacerlo con ID. Pero como está, lo puedo hacer así. Y lo voy a asociar a una variable. Y ahí tengo el comment. Entonces si yo hago ahora article.comments, ¿qué pasó? Oh no. Ahí está. No sé qué pasó. Si hago article.comments me entrega una colección de comentarios, ¿cierto? Si yo agrego otro comentario, y hago comments, ¿qué onda? No sé qué pasó acá. A ver. Ahí está. Hay que hacerle un reload. Ya. Si ahora hago comments, me entrega los dos comentarios que hice, ¿cierto? Y de la misma forma, si yo me voy a un comment y hago article, me va a entregar el artículo asociado, ¿cierto? Puedo hacer estas cosas para los dos lados gracias a que tengo estas relaciones escritas, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa ahora si es que yo voy y borro un artículo? No sé, algo pasa con... Perdón. Tengo el article.as. Ya, tengo mi artículo, ¿cierto? Y lo borro. ¿Qué pasa? Dice foreign key constraint failed. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar comments sin un artículo. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo arreglar? Una forma es el dependent. Entonces, le digo, el artículo tiene has many comments y yo quiero que si es que lo borro, los borres todos. ¿Qué otra opción hay? Nullify, por ejemplo. ¿Puedo hacer nullify en este caso? Yo diría que sí. ¿Tú dirías que sí? Pero Durante sí. de repente no. Esa no es duda.
Exacto. El article ID es not null, entonces no puede. ¿Ya? Si acá lo hubiera puesto true, podría hacerlo. Ya. Entonces borrémoslo. Ya. Cada vez que yo hago un cambio en la consola para que se reflejen, tengo que hacer reload. ¿Ya? Y ahora voy a hacer article, hago destroy y me borró todo. Si yo veo comment.all, está vacío. ¿Cierto? Entonces el dependent me ayuda a hacer este delete en cascada o ponerle nulo, o puedo hacer un raise de un error, por ejemplo. Hay distintas opciones. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Sí? ¿Cuál es el límite como entre text y string? Ah, ya. A ver, si no me equivoco, el string tiene un largo medio definido. No sé cuál. Como en Postgres. El text es un campo de largo medio ilimitado que se va... A ver, es como guardas esto en la base de datos, ¿ya? ¿Qué tipo de estructura de datos usas? En general, uno usa text cuando tenéis contenidos muy variantes en largo, por ejemplo, no sé, el contenido de un artículo, y usas string para cuando es algo que sabes que es de un largo acotado. Por ejemplo, el nombre de una persona no va a tener más de, no sé, 200 caracteres, ¿cachai? Esperemos. O sea, pero por ejemplo, un tweet que son 250 caracteres, no sé cuánto, también sería un string. Yo lo pondría en un string. Sí. En general, text para cuando tenéis largos indefinidos. Puede que cuando puede crecer de manera indefinida. ¿Ya? Bueno, y también tenéis la diferencia entre el int y el big int. El int tiene un máximo al que puede llegar. ¿Ya? Cuando tú guardas, por ejemplo, en Fintual nos pasó, teníamos guardadas platas con int. Y alguien depositó de repente mucha plata. Entonces se cortaba, ¿cachai? O te tira un error. ¿Ya? ¿Ah? Y pagaron $5,000. No, ese fue otro. ¿Y en qué otra cosa te puede pasar eso? En un ID. ¿Ya? Si te fijas acá, el ID es un integer. Podría crecer mucho y que no te quepan más entrar. ¿Ya? No me acuerdo cuál es el límite del int. Creo que son 11 cifras. Pero no sé. Ya, ¿qué más? La respuesta técnica según Stack Overflow entre string y text, que string con la cosa corta es text con la cosa grande. Ah, ¿eso dice? Es la mejor respuesta. Sí. Ya. No, Pero igual puedes definir tú en los formularios, por ejemplo. demasiado. El max. Ya. Ok, tenemos belongs to, tenemos has many. Y veamos una join table. A ver qué relación podríamos hacer entre estos dos que requieren un join table. ¿Qué puede ser? ¿A quién se le ocurre algo? Ratings O de los... likes de los comentarios. Ya, y el like lo puede hacer un user. Ya, perfecto. Entonces, hagamos el modelo user. Tiene un name, tiene un email y nada más. Y hagamos el modelo rating, que tiene un user, va a hacer un rating de un artículo, ¿cierto? Y además tiene una nota. Entonces, rate. ¿Ah, no? ¿Así se dice? O puede ser un like. Ah, que prefiero que sea esto para que tenga un atributo extra. ¿Ok? Dice references el de artículo. Bueno, gracias. Ya. Entonces ahora tengo... Ahí corro... Bueno, revisemos las migraciones. Tengo el user correcto, tengo el rating correcto. Y voy a correr las migraciones. Veamos la tabla user. Rating. Entonces, rating tiene un belongs to a user y belongs to a article. Article va a tener has many comments y también va a tener has many, entonces, ratings, ¿cierto? También las vamos a matar si es que no funciona. Ya, ¿qué más? Entonces,
y este va a tener has many ratings, ¿cierto? Si se fijan, la tabla rating es una especie de join table entre user y article, ¿cierto? Sin asustarse. ¿O no? ¿O estoy mal? A ver. ¿Qué dijiste? Yo me imaginaba que como usuarios comentarios y la gente puede poner como likes o evaluación a los comentarios. Ah, tienes razón. Un like a un comentario. Entonces, como que los comentarios belong to the user y los ratings o likes belong to el comentario. Entonces, si quieres ver desde user cuántos likes tuvo a sus comentarios. No recuerdo la data, pero ahí, Un user quiere saber cuántos likes tuvo su comentario. por ejemplo, suena que sería un join, ¿no? Sí, puede ser. Ya era hagamos eso. Para lo que no, pero lo que se te ocurre a ti. No, pero espérate, a ver. Diga. complicado porque como todas las acciones de Ya, pero digamos que ya, es que el user no está asociado a un article, ese es un problema. Por eso no me está resultando esto. Ya, hagamos ese cambio. Porque yo ¿cómo se llama? Al article le puse un author name, ¿cierto? Ya, entonces hagamos esa modificación. ¿Cómo borro una columna? ¿Alguien sabe? Una migración también. Ya, una migración. Drop article author name. Y voy a poner, creo que es remove eso. Remove column, article author name. ¿Ya? Si la corro, entonces. Ahí se murió. ¿Por qué es esto? ¿Cuál? O sea, elimina todas las condiciones posibles. Si hubiera. No muy. Sí. Ya. Y asociemos el article a un user entonces. ¿Cierto? Add. Le voy a poner author to article. Ya, es que quiero hacer eso a propósito. ¿Qué pasa si yo quiero referenciar el user al article, pero no le quiero poner user? Estoy poniendo references, imagino que voy a ir al nombre. ¿Ya? And reference. Articles. ¿Ya? Author. ¿Ya? ¿Eso también? No, aquí ¿Va a funcionar eso o no? pasa. O sea, ¿Pero esto funcionaría? Sí. ¿Sí? ¿Y aquí esta tabla le va a poner el foreign key? ¿Existe la tabla author? ¿Tabla? No. Corrámoslo, a ver. Rails, DB, migrate. Ya. Dice no such table authors. Porque yo le dije, agrega una referencia a articles a la tabla author. si yo digo el punto. ¿A dónde? ¿Así? Punto de users. ¿Eso? No es así. Ya, pero te cacho la idea. Ya, tenemos que especificar el nombre de a qué tabla lo quiero hacer. ¿Qué no? Porque no me acuerdo. Reference. Different table. Creo que se lo pasáis en el foreign key. Acá está. Eso. Entonces en el foreign key le tengo que decir to table users. ¿Ya? ¿Qué más me falta acá? ¿True? No. ¿El null? Perfecto. No quiero que sea nulo. ¿Qué no le gustó? Ah, ya. ¿Por qué pasa esto? Me dice not null constraint fail, el author ID. Ya, vale. ¿Por qué? Porque ya hay un artículo, ¿cierto? Entonces no puedo hacer eso. Ah, le pongo un default. ¿Y qué le pongo al default? Cualquier cosa, no.
cualquier cosa, pero tiene un foreign key. Tiene que existir, ¿cachai? Un 1, si se los mando a alguien y no tiene un article, bueno, no va a pasar nada. Pero lo más correcto, lo que yo haría sería dejarlo nulo, lo arreglo y después lo hago no nulo. ¿Ok? Eso fue porque ya existen artículos en la base de datos. Así es, por eso. ¿Ya? Ya, pues, entonces, ok. Tenemos entonces ahora en article tenemos un author, ¿cierto? Entonces, belongs to author. ¿Funciona eso? No existe una tabla author. Entonces le tengo que decir a Rails cómo se llama la tabla. A ver. Sí, creo que es table name, pero no estoy seguro. Class name. Entonces, class name se va a llamar user. Y foreign key se llama author ID. Eso no lo tengo que poner porque lo sumo acá. Ya, pues. Y ahora, entonces yo debería poder... Me meto a la consola. Tengo un article. ¿Cierto? No tengo author. Pero no tengo user. Creemos un user. ¿Qué tiene un user? Un name y un email. ¿Cierto? Ahí tengo el user. Y ahora entonces puedo hacer article.author igual a mi user y lo grabo. ¿Cierto? Y ahora mi article tiene un author ID. Y si yo hago article.user, ¿qué dice? Perdón, punto author. Eso, me entrega mi usuario. ¿Cierto? ¿Siguieron todas estas manipulaciones? ¿Sí? Ya. Y además yo puedo decir que el user tiene has many articles, ¿cierto? ¿Por qué tengo que hacer esto? Tengo que hacer eso porque en la tabla articles no existe un user ID. Existe author ID. Entonces tengo que especificar cuál es. ¿Ya? Y si ahora hago reload y me voy a mi user y hago user.articles, me entrega mi artículo. El reload te recarga todo lo que yo modifiqué en el código. Si no hago reload no puedo acceder a lo que modifique. Claro, para no hacer eso puedo hacer reload. ¿Ya? Preguntas hasta acá. ¿Qué sería el reload sin man? No existe. No sé, buena pregunta. Ya, ¿qué más? ¿Otra pregunta? Ya, pues. Entonces, ¿qué queríamos ver? Espérate, déjame seguir mi plan acá. Un join. Join table. Todavía no llegamos a eso. Entonces, join table. ¿Qué puede ser? Valentina había dicho un like. No me compliqué porque no pensaba los artículos, pero quería ver como una relación como con tres tablas de belong to. Entonces aquí sería que el usuario tiene un artículo, los artículos tienen ratings, entonces hacer como algo de rating por cada usuario. Ya podríamos decir cuál es el rating promedio de un user. ¿Eso? Por ejemplo. Ya, ¿cómo hacemos eso? ¿Quién sabe? ¿De un user o un artículo? Hagamos de un artículo primero. Ya. ¿Cuál es el rating promedio de un artículo? ¿En qué sentido? ¿Cómo se van a crear las migraciones para llegar? No. Si tuviera que hacer una query, ¿cómo lo haría? En SQL. Primero hagámoslo en SQL. Seleccionar todos los ratings del artículo. Ya, select entonces los ratings. Así. From ratings. O sea, claro, tengo que seleccionar
Sí, no sé cómo se llama dentro de ratings, no me acuerdo el nombre. Ah, rate. Rate, eso. Ya, ok. Yeah, from ratings, where el ID El del artículo, ya, artículo sea el que quiero. 1. Y bueno, ahí tendría el total y después tendría que sumarlo y sacar el promedio. Voy a hacer eso. Ya, ok. Súper. ¿Cómo saco el rating promedio de un user? Considerando en el fondo los ratings de todos sus articles. O sea, en ActiveRecord puede ser el punto nomás. Ah, pero hagámoslo en SQL primero. ¿Qué sería? Select. También average rate. Ya, average rate. Ah. ¿Ya? ¿De dónde? Los ratings están asociados a un usuario. Sí, pues son la asociación que el usuario entre un rating al artículo. Entonces sería como Claro. un web más complicado. Ya, Alguien tiene que hacer un join table ya. que le junte los ratings con el usuario y con el artículo. Pero no sé cuál es la relación entre esos. El rating con el usuario y con el artículo. O sea, rating, ¿qué le apunta? Rating es al. Un rating si tiene una referencia al usuario. Pero ese es el usuario que hizo el rating. No el usuario que escribió el artículo. Es la misma de arriba, pero el objeto de tipo era. No, este es el usuario que hizo el rating, no el autor del artículo. El que votó. Entonces, hay que votar el rating para el promedio del autor. ¿Sí? El rating sobre el autor. De un autor, tienes razón. Ah, Eso. Sí, perdón. Join con article. Join article. Pero que Con Dale ahí. ¿Ya? On. los Articles. ¿Ya? author ID. Articles author ID. ¿El artículo tiene un author ID? Sí, perfecto. ¿Ya? ¿Qué más? no. Ese era el uso de poner en el lado que falta en el rating article ID con el article ID. igual, hay que una pregunta de cómo queremos sacar el promedio, como estar como el promedio de total de artículos. Sí, junta todos los ratings. No, todos los ratings juntos. Todo para el mismo. Sí. Es que había que salir. Entonces sería como muy parecido a lo que está arriba, ¿Ya? solo que habría que cambiar al final el web por todos los artículos que saquen esa persona. ¿Pero dónde hago el join acá? Pero ¿puedo hacer una pregunta anterior? ¿Mm? ¿El promedio que quieres calcular es sobre todos los rates que Sí. ha tenido Sí. o el promedio del rate de cada? No, todos los rates. No. Este join, ¿dónde sería? El de ratings con articles. Es al revés. O sea, a través del artículo ID, A través del article ID, así. Tenéis todas las evaluaciones del artículo. ¿Esto? ¿Eso? Que no es un artículo ID, lo tienen, debería tenerlo. Article ID y esto tiene un ID. Si se ahí tenéis una tabla de todo. ¿Ya? ¿Y ahora entonces qué más? Where, ¿cuál es el autor? Claro, bueno, lo que sea. ¿Ya? Ok, perfecto. ¿Cómo hago esto último en rates? ¿Alguien sabe? ¿Con un punto? Un punto y nada sobre la referencia. ¿Cómo si no te entiendo? A ver, díctame. ¿Cómo sería? Sería author.articles ¿Ya? y eso entrega todos los artículos. ¿Ya? Y voy por el punto rating. Oh, no, Punto ratings. ¿Así? Ya. ¿Estás agregando Punto. Eso. puede ser con author.rate? ¿No te has puesto así? Ya, espere. ¿Esto está bien o lo modificamos? A ver, autor. Punto rates. Ah, punto ratings, punto rates. ¿Ya?
espérate, ratings, ahí habría que sacar los all. O Lo- sea, punto all. Ah, ¿dónde? ¿Acá? Sí. ¿Así? Y en ese array hacer como un map. Ya. Y al autor le quedaron ahí. ¿Eso? Y ahí sacar o sea, me confundía después de darme que... Ya, a ver, veamos. Ya, entonces tengo author y tengo articles. Tiene que especificar el autor. Entonces, busquemos un autor. Y tengo sus articles. ¿Ya? Y ahora ustedes me dicen punto ratings. No. Me dice undefined method ratings for collection. ¿Alguien cacha que aquí está? ¿Por qué este error? Claro, es una colección o una especie de arreglo de articles. Entonces yo no puedo pedirle el rating. Ya, tendría que hacer un map o un each, ¿cierto? ¿Todos saben lo que hace el map o el each? ¿Cuál es la diferencia del map con el each? ¿El map hace una operación? No. ¿Ninguna? No. Va a ser como tomando también una función y va operando sobre cada una de las cosas. El each también. Debe ser como convención, ¿no? Porque no creo que... No. Ya. Map lo aplicas con el mismo objeto. No. ¿Qué hace esto? Lo hicieron en el curso de Ruby, pero yo Sí, creo que Ruby tenía como 10 formas y ¿Qué hace esto? O sea, a ver, ¿cuál es el output del primero y cuál es el output del segundo? Un arreglo. Ya, espérate. Entrega el arreglo con la operación aplicada. ¿El segundo? O sea, ¿este qué entregaría? ¿Qué sería esto? Sería menos uno, menos dos. Ya, perfecto. ¿Y el de arriba? Te lo entrega separado. Te lo entrega separado. ¿Cómo así? Como que va con uno y ejecutaría como menos uno, después no en arreglo, menos dos, y después Así. Ya, pero yo estoy guardando el retorno de esta operación en un valor. ¿Qué tendría el return value? Que la diferencia no es como que el map es lazy, o sea, no evalúa el momento. No. Se llama el último. Te entrega el último, decís tú. 3. Ya. Ya, el de abajo está bien. Ya, espera, ¿cuál es la diferencia del map con el each? Es que el map te devuelve los valores que retorna el bloque. El each no. Eso. ¿Ya? Como que si el map te haría una copia, te generaba un otro array, pero aplicando Te vuelve lo la mismo. operación que está ahí. El each te devuelve lo mismo. Y en general uno no hace esto, uno no asocia una variable a un each. ¿Ya? Esto no se usa así, ¿no? ¿Ya? El map es cuando yo quiero almacenar el resultado de cada operación y que me devuelva un arreglo del mismo largo, pero con el resultado de la operación. ¿Ya? ¿Qué me sirve acá? ¿Un map o un each? ¿Un map? Ya, ok. Entonces el map recibe un article, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora va a ser article.ratings. ¿Ya? Veamos qué me entrega esto. Me entrega un arreglo de arreglos, ¿cierto? Pero no tengo ningún rating. Creemos un rating. ¿Qué tenía el rating? Tiene un user ID. Y creemos otro user. User 2, user.create, name. ¿Quieres decir algo, Juan? No, sí, únicamente que el map es para transformar un array en otro array con una operación. Claro. Mientras que el each, es decir, por cada uno hacer algo. O una iteración el each. Una iteración más básica. El map es mapear, produce un array de la misma cantidad de objetos, pero con una operación aquí como square. Y ahí creo un rating. Y me faltó ponerle el rate. Ya, perfecto.
Entonces ahora hago este map. Ahí sí. Y me entrega un arreglo de arreglos, ¿cierto? ¿Cómo transformo un arreglo de arreglos a un arreglo? No. Un flatten. Muy bien. Ahí está. Ahí tengo un arreglo normal. ¿Ya? Ya. Ahora entonces tengo todos los ratings y necesito sacar los rates, ¿cierto? Entonces voy a hacer map. Acá tengo rating y hago rating.rate, ¿no? ¿Cierto? El flatten, ya, si yo tengo esto, mira, tengo un arreglo de arreglos y le hago flatten, esto le reduce una dimensión, entonces va a ser así. El concepto no lo entiendo. ¿Se entiende? Tenía un arreglo de arreglos y ahora tenía un arreglo, ¿no? ¿Ya? No es lo mismo que un zip. Un zip. Escribir en Python. O sea, no sé si existe en Ruby. Array zip. Converts any arguments to array, then merges el... A ver. Sí, era una pregunta ahí. Veamos qué hace el zip. Chucha. Ya, quizás lo hagamos. Sí, da igual. Ya, bueno. Ya, pues. Entonces, ahora debería tener los rates, ¿cierto? Ahí tengo los rates. Hagamos otro rate para que sea más de uno. Voy a hacer reload. Ahí está. Tengo 5 y 8. ¿Y cómo le saco el average? Ahora. Punto average. Muy bien. No existe punto average. No, de hecho es muy loco. Debe ser punto AVG. Tampoco. No, Ruby no tiene método average. No, yo también. Ah, puede ser min. Sí, sí tiene. Es punto min. A mí. Tampoco. Con... Sí, ya me pasó también. ¿No tiene? ¿En serio? Mira tú, pensé que tenía. Bueno, tenemos que hacerlo entonces. Sí. Ya, entonces rates y hago rates.sum dividido en rates.count, ¿cierto? No, sum sí hay. Ahí está. Y mi promedio, y ahí para que sea con decimales, hagámoslo en un float. Y el promedio es 6.5. Ya. ¿Le ven algún problema a lo que hicimos? Muy larga la línea. Muy larga la línea, ya, ok. Sí, puede ser. Además de eso. Trajiste mucha información. Exacto. Muy bueno, exacto, eso es. Ya, me traje el author completo, me traje todos los articles completos, después me traje todos los ratings completo a memoria, después sumé todo en memoria en Rails, los conté y hice una división. ¿Cuántas queries hice? 3. ¿3? ¿3? A ver, tengo una del author. Ya. Otra para sacarle los ratings. O sea, perdón, los artículos. Tengo una del author. Después tengo una por artículo. Después por cada artículo tengo... Y cada uno tiene ¿cómo se llama? Ratings. ¿Cierto? Y ahí ya paro porque cuando me traigo el rating ya viene con el rate. ¿Cierto? Entonces es 1 más n por m. Todas esas queries hice. No es eficiente. ¿Ya? ¿Se cacha? Ya. ¿Cómo puedo resolver el problema de las queries? Acá. ¿Alguien conoce el include? ¿Pero de Ruby o de Symfony? No, de Rails. ¿No? Simple includes.
¿Ya? pedís que te traiga de una de los objetos asociados. Exacto, joven, eso es. Ya, entonces, por ejemplo, yo acá hice author y después le pedí los articles. Yo podría hacer que mi primera query incluya a los articles. ¿Ya? Entonces puedo hacer author igual, esto era user.first, ¿cierto? Así lo había hecho. Puedo hacerle include de los articles. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Esta era la query que yo hice al inicio. User.first. Ya. ¿Esto qué me entrega? A ver, veamos. Me entrega el objeto user con sus datos. Exacto. Entonces si yo hago ahora author.articles, me va a hacer otra query en la base de datos. Acá ahí se ve, ¿cachai? Cuando acá la consola te muestra las queries que hace. ¿Ya? Entonces fue a buscar una query con los articles. Si yo hago, esta es la opción 1. Opción 1 son 2 queries. Opción 2, una query. Hago author igual user.includes articles, ¿ya? Punto first. ¿Ya? Miren la query. ¿Ah? Puede ser. Sí, ya, son 2 queries, sí, es verdad, es verdad. Ya. ¿Qué pasa? ¿Ah? Exacto, ya, ese es el punto. Lo estoy haciendo para un author. ¿Ya? Hagámoslo para varios. Tengo authors y voy a pedir todos los users. ¿Ya? Y ahora, por cada author, hago author.articles. Aquí tengo n queries, ¿cierto? A ver, hagámoslo. ¿Cuántos users tengo? Tengo 2 users. ¿Ya? Tengo authors, ahí tengo select users from users. Y ahora ¿qué hice? Hago 2 queries. ¿Ya? Veamos la otra opción. Le hago includes articles. Ahí tengo authors. Me hizo 2 queries. La del user y la de los articles de estos users. Y ahora si hago esto, no me debería hacer ninguna query más. ¿Me creen o no? Ahí está, no hizo ni una query, porque ya la había pedido en la query anterior. ¿Se entiende lo que hace el include? ¿O muy enredado? Pero hay que hacer un seed para tener mucho más datos. Una vez que ves la consola con 10 segundos, se cacha. Claro. Uno puede probar tiempos de ejecución de esto, cuánto se demora. Es muy visual. ¿No? O sea, te lo guardan en un caché. Si yo hago, por ejemplo, authors, no va a ser la query de nuevo. No. ¿Cachai? ¿Y cuándo decide no recurrir a ese caché? Lo decides tú. Le pones authors.reload y te hace la query de nuevo. ¿Ya? ¿Cachai? Pero ¿y no tiene como un sistema que si usamos un create que actualiza algún estado global de la Active Record que le diga cuando consultes los autores no uses el caché? Si tú lo asignaste a una variable, perdiste, según yo. Si tú lo haces así directo, sí me va a hacer la query de nuevo. Es un caché en tu variable. Pero piénsalo como ya. Authors igual user.all. Los authors que habían en el minuto. Si yo ahora creo uno acá abajo y quiero referirme a authors a todos, tengo que volver a cargarlo, ¿cachai? ¿Ya? Ese es como el tipo de caché. Esto no cachea. ¿Ya? Ya. Bueno, ¿en qué estábamos con todo esto? Ah, ya, ok.
¿Qué otra opción tengo de hacer esta query? Y evitar traerme cosas a memoria. Un SQL puro, así como. En SQL puro, como lo habíamos hecho acá, ¿o no? ¿Cierto? Entonces transformemos esto a lenguaje de raíz. ¿Ya? ¿Cómo sería? Como el agregar ese intermedio a cada parte. Ya, perfecto. ¿Con cuál tabla parto? ¿Quién tiene los rates? El rating. Entonces, rating. ¿Qué hago ahora? Select. ¿Qué hago select? El rate. ¿Ya? Ok. ¿Qué más? Puedo hacer join. Joins. Ok. ¿Con qué le hago joins? Que estamos calculando el origen del autor. ¿Sí? ¿Esto? Un left. ¿Un left join? Join con articles. Con articles. Ya, ok. ¿Y cómo le especifico en qué variables? Con artículos. Lo adivina. Lo adivina porque tenía el belongs to. ¿Cachai? Solo por eso. ¿Join user? ¿Por qué haría un join con user? Esta. ¿Filter? Ya, el filter es un word. ¿Ya? En general, el ORM tiene las mismas palabras que yo uso en SQL. Me fijan, tengo joins. Esto es joins, ¿o no? Bueno, no sé. ¿Join? Bueno, ese es joins, creo. A menos que sea join y me estoy equivocando. Es joins. ¿Y estas queries especiales van como en un servicio? ¿Cómo eso? O sea, como en la organización del código. Como si yo voy a consultar muchas veces. Ah, sí, podría ir en un servicio. Pero También podría ir, sí, podría ir en un modelo. En general, yo trataría de no hacerlo en una vista. ¿Ya? Podría ser en un controlador si es que es algo chico. Si es que ya se te extiende mucho, lo puedes tirar a un servicio. Ya, ¿y qué me falta? ¿Cuál es el word? Author ID igual a 1. ¿Funcionará? y se puede hacer como referenciar Así que sí. el autor first. El author, sí, user.first. ¿Eso? O sea, no entregar el ID directamente, sino el objeto autor. Que sea, Ah, perdón, esto. claro. Sí, se puede. Sí. Esto dices tú. Claro. Sí, se puede. ¿Ya? Déjame ver si es un tema de orden. ¿Qué onda? Sí, pero debería ser lo mismo. Object doesn't support inspect. A ver, espera. Ah, ya. El rating tiene un article, no articles. ¿Cierto? Ahí. ¿Y qué hice mal ahora? Ok. Author. ¿Quién tiene author? El rating tiene el rating en el user, pero El article. Ya, quizás es porque me falta decirle que esto es de la tabla article. Ahí está. ¿Ya? Cuando yo hago esto, es para mi tabla original, que sería rating. Como article está en el join, tengo que especificarle como el prefijo de la tabla. ¿Ya? Esto de aquí es lo mismo que hacer articles.authorID, ¿cierto? Que yo en SQL puedo especificar el nombre de la tabla para los Word. ¿Ya? En Rails se hace así. ¿Ya? Y me da los rates. Perfecto. Y ahora ustedes me decían que le saco, estos son los rates, ¿cierto? Y hacemos lo mismo de antes. Esto de acá, ¿cierto? Sí, sí se puede. Vamos a llegar a eso. Pero antes de eso, ¿por qué no me funciona esto? Porque
porque no es un array como tal, sino otro tipo de objeto. Exacto, porque el select no me lo transforma en un array. Me devuelve un active record, un objeto active record. Si veo rates, es un active record relation. ¿No? Digamos que está ejecutado. Pero ¿cómo obtengo el valor de rate si no es con el select? Me va a hacer esto me devuelve, piénselo como una query. ¿Ya? ¿Cómo hago que esto me lo devuelva como un arreglo de rates? Pasarle la query al constructor de... Pasarle la query al constructor. Un método para tu array. Tu A, ya, a ver, probemos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y esto qué es? Un array, perfecto. Pero igual no tengo los rates. Tengo objetos que tienen rates. Tendría que ser ahora un map, ¿cierto? Del rate. Ahí está. Y por si acaso, esto de acá, ¿sabes lo que es? Esto es lo mismo que decir object.rate. Espérate. Eso es una abreviación. ¿Se ve eso ahí? Sí. Amplio 2 puntos. Es una abreviación a lo de arriba. Cuando yo hago un map o cualquier iterador, tengo el objeto y al objeto lo único que hago es hacerle punto a algo, puedo hacerlo así. ¿Ya? Es lo mismo. Eso es porque como los puntos pueden ser el nombre de un método que se llama como proc, que tiene como el siempre, muy bien. ¿Cómo, perdón? No te entendí. Es una pregunta súper innecesaria, en verdad. Es como las personas van a hacer como una proc. Pero esto no... Ya, tú decís cuando paso un bloque. Los puntos son el símbolo, puede ser el nombre de un método. Claro, los 2 puntos, rate es un símbolo. Indica el nombre del método del objeto que recibe dentro de este bloque. ¿Cierto? Sí. Ya. Bueno, pero esto, en vez de hacer toA y después un map, hay un método en Active Record que se llama pluck. Que a diferencia del select, en vez de devolverme la query donde selecciono esto, me lo tira un arreglo al tiro. Y ahí está. ¿Ya? Entonces ahora puedo hacer rate, zoom y partir en el count. Ya. Sigamos. Tú dijiste, hagamos el average en SQL. Se puede. Entonces, en vez de... Tengo esta query, ¿cierto? Y voy a hacer average de rate. ¿Qué me equivoqué? ¿Es average? Pero no es select, ¿no? ¿Tú decís esto? Ya, y también se puede hacer así. Select. ¿O no? Parece que no. Ahí está. Pero igual hay que hacerle toA, first y rate probablemente, o average. Tendría que ponerle como un alias. Algo así. Ahí está. Pero mejor usemos el helper. Ya. ¿Se entiende? Hemos visto hartos métodos. Hemos visto, sí. Yo creo que hay algo interesante de hacer un mini zoom, es el where article abrir una hash auto. ¿Me podrías explicar un poco eso? Y como el where es muy importante, Sí. Ya. A ver, el where, lo más básico, el where es para yo hacer un filtro, ¿cierto? Entonces, cuando tengo un objeto, por ejemplo, rating, y yo quiero decir, dame todos los ratings que tengan una nota mayor a 5. Entonces hago where, y digo ratings, rate mayor a 5, ¿cierto? Esto es lo mismo que select from ratings where rate mayor que 5, ¿cierto? Y en el where puedo poner, si se fijan aquí yo escribí el SQL más o menos directo, ¿cierto? Lo escribí como un string, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesito un mayor. Pero si yo digo, dame todos los ratings que son igual a 5, yo podría hacer esto, ¿cierto? Pero también puedo usar helpers de arrays. Le puedo pasar rate como un hash, ¿ya? Solo que en el primero no lo hice porque tengo un mayor.
en vez de un igual. ¿Ok? ¿Alguien sabe cómo hacer que me devuelva los rates que no tengan rate 5? Los ratings que no sean de rate 5. ¿Cómo lo niego esto? ¿Pero con helper o...? ¿Sí, con helper? Ya, sin helper. ¿Cómo sería sin helper? No me he hecho la sintaxis. Sí. ¿Ya? ¿Cómo sería con helper? ¿Con un ban? ¿Con un qué, verdad? ¿Con un...? ¿Con un ban? ¿Así? No, adentro del proyecto. Guión bajo, ¿no? Ah, tú dices Ban y luego... ¿así? Sí. No, porque esto es un hash, ¿cachai? Esto es un diccionario, es lo mismo. Ya, hay un helper que es not. Where.not. ¿Ya? Así de simple. Ya, ¿qué pasa si quiero hacer quiero los ratings que sean 5 y 7? ¿Cómo lo haría en SQL? Cuando ahí metes pone un string adentro como parámetro del web, está escribiendo directamente SQL. Claro. Entonces el string te permite de pasar directamente un pedacito de sintaxis en SQL. Exacto, exacto. Ya, ¿cómo se hace un AND en SQL? Rate igual 5 and rate igual. O también se podría en contains. No, en in. Ah, ya, in, sí. o no incluido. ¿Ya? ¿Cómo lo hago con el helper de Rails? Le paso un arreglo al hash. Ah. Exacto. Esto es lo mismo que este de acá. ¿Cómo hago este de arriba? El de arriba da vacío, ¿sí? O sea... Ah, sí, perdón, este era un OR. Ya estoy mal. Eso. ¿Ya? Ya, pero veamos. No, yo quería ver antes. Rating donde el user sea. Donde el user sea. El user ID sea 1 y la nota sea 5. ¿Cómo haríamos eso? Un hash solo para coma. ¿Así? Pero si lo curvo, ¿no? Ah, sí, es lo mismo. Eso. Muy bien, exacto. Y eso lo mismo también yo puedo hacerlo así. ¿Ya? La gracia es que puedo ir concatenando words. ¿Ok? Puedo poner todos los words que yo quiera. Otro más acá. Otro más, etc. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ya, ¿y por qué yo hice acá esto así? Lo expliqué hace un rato, pero a ver si alguien se acuerda. ¿Por qué puse article 2 puntos y le pasé el hash adentro? ¿Cómo se llama así? Tiene que explicar en el join a qué tabla te refieres. Exacto. Como la condición del where está en una tabla que dice join, en el where tengo que decir esta condición pertenece a la tabla article. ¿Ya? Como un hash añado. Claro. Exacto. Porque si no agarra... Porque si no va a decir, ok, el author de rating. Y el rating no tiene author. ¿Cierto? Ya, bueno, vimos harto de estas cosas. Vimos el where, el joins, el includes, average. También existe el sum, funciona igual que el average. Count, de la misma manera. ¿Qué más vimos? Esos. A ver, déjame. No sé cómo estamos de tiempo. Porque tengo... Vamos a 1:15. ¿Cuál momento para esa? ¿Llevamos 1 hora y media? ¿Lo podemos dejar? Perfecto. Ya. Y una cosita también es que puedes poner el resultado de una query con Una subquery, dices tú. En Rails, bueno. Exacto. Ya, bueno. Claro, lo que dice Valentín es que, imagínense, yo quiero el average de todos los usuarios, el average de los rates de todos los usuarios
que se llamen Matías. ¿Ya? Quiero ver en general cómo le van a los Matías escribiendo articles. Entonces, habíamos dicho que el average yo lo sacaba así, ¿cierto? Esta es la última que llegamos, como la más eficiente, porque lo hacíamos todo en una query, ¿cierto? Bueno, en realidad en dos queries porque tenía una query donde sacaba el author. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo ahora lo quiero hacer para varios authors? Porque quiero todos los authors que sean Matías, ¿cierto? ¿A alguien se le ocurre cómo? O sea, que pueden haber más autores que se llaman Matías. Exacto. ¿Cómo serían? Hagámoslo en SQL primero. ¿Pero en una pura query o...? En una pura query. Entonces yo tengo select el average del rate, from ratings, join articles, en eso, ¿cierto? Podríamos hacer otro join ahora. Join users, ¿cierto? ¿Dónde hago el join? En el nombre. ¿En el nombre? Users igual author. ¿Pero cómo sería? ¿Cómo sería el SQL? Users ID igual Articles ID. Articles Author ID. ¿Ya? Y yo dije entonces donde el nombre del user sea Matías, ¿cierto? Entonces ahí tengo un doble join y estoy filtrando por aquellos que se llaman Matías. ¿Cómo hago esto entonces en Rails? Teníamos esto. Y aquí yo tenía un author. Podría poner que sean varios, ¿cierto? ¿Sí? Y podría decir authors son todos los users donde su nombre es Matías, ¿cierto? Entonces ejecuto esto primero, hago una query, lo puse con minúscula quizás en la base de datos. Ahí está. Hago una query, me entrega los authors. Ahí estoy. Y ahora hago la segunda query y le digo el author, acuérdense en el where, lo mismo, es de este tipo, ¿cierto? Es la variable, o sea, la columna dentro de un arreglo. Esto es lo mismo. El author dentro de un arreglo. Si lo quieren ver más de bajo nivel sería el author ID dentro de un arreglo de IDs. ¿Ya? Pero como Rails es inteligente, yo le puedo pasar el objeto completo. Entonces, si ahora hago esto, me lo entrega. Ya. ¿Cuál es el problema de esto? Hicimos dos queries. ¿Cómo hago para que sea una? ¿A alguien se le ocurre? Tienes que agregar el otro join. Tengo que agregar el otro join. Ya, ok. Ya, sí, bien. Digo, rating, joins article, joins users. ¿Así? No se puede. Pero ¿a qué le estoy haciendo join? Article user. ¿Eso? Author. ¿Sabría que hacer eso de la tabla? Meterle un hash. ¿Me dieron un hash? O sea, especificar los corchetes para cómo estaban en el web al otro lado. Article. Así. No. O sea, es que esto está medio raro. Pero. A ver, ¿cómo se llama la relación de article con user? Author. Ahí está. Ya, bien. Siempre cuando uso helpers de Rails para hacer joins o wheres o includes, pongo el nombre que está en la relación. ¿Ya? Si yo hiciera este join directo en SQL, pongo el nombre de la tabla. ¿A qué me refiero directo en SQL? Al igual que en el where yo puedo escribir acá. Puedo escribir el join. Así, join. Join users on users.id igual articles.authorID. A ver, veamos si funciona. Ahí está. ¿Ya? Pero si lo hacéis con SQL directo, sí. Creo. ¿Ya? Quizás estoy mal. Ya, pues.
Entonces hago el join, empecemos a separar esto hacia abajo, hago el otro join, hago el where y saco el average. Me falta una condición más, ¿no? ¿Cierto? Where name. User, article, y dentro de otro más que sea author. Y dentro de otro más que sea name. De hecho, no necesita el author. Sí. Esta es la versión sin ese de authors. Así es esto. Bueno. Dice no such column author.name. User. User. Ahí sí. Y es ¿Ah? lo que quisimos hacer al principio. Sí, Sacar el promedio. sí. Ya, pero espérate. Users no está usando el helper de article, ¿cierto? Ya, quiero probar si es que yo pongo author acá nomás. Me funciona. Yo quizás no. Sí, funciona. ¿Por qué? Porque aquí me pesca el helper de Rails. El otro estaba haciendo algo medio SQL. En el otro no me identificó qué significaba authors y me puso lo que le escribí nomás, ¿cachai? Ya. Esto es una query para sacar esto. Pero ahora, si se fijan, quizás queda medio feo con tanto join y tanto where y me queda una cuestión media grande. Entonces vamos a hacer lo que decía Valentín. Hagamos una subquery. ¿Ya? Entonces yo en una primera query es parecido a lo que hicimos acá. En una primera query voy a sacar los authors y en una segunda query le voy a decir dame los articles, o sea, los ratings asociados a los articles de esos authors. ¿Cómo hago para que esto no me haga dos queries? ¿A alguien se le ocurre? Quizá hay un bloque que sale un... Hay un método que vimos hace un rato que alguien me dijo como eso es una query y no era un arreglo. ¿Se acuerdan cuál era? ¿El select? El select, exacto. Entonces yo puedo hacer select del ID. Esto es una query, ¿ya? ¿Sí? Si yo la tiro a la consola así, se va a ejecutar la query. Pero si junto estas dos cosas, esa query se va a meter dentro de la otra y va a ser una query con una anidación. La vamos a ver. Me va a tirar el SQL. ¿Ya? Ya ven. Entonces, aquí si tengo los ID, sería author IDs. Ya. Primero, ¿esto es un arreglo o no es un arreglo? El author IDs. Es un arreglo, ¿no? ¿Por qué si tiene corchete ahí? No, ya, si no es un arreglo. Ya, no es un arreglo. ¿Cómo sé si es un arreglo o no? Le puedo hacer punto clase. No es un arreglo. Si fuera un arreglo me diría array, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de que no sea un arreglo? Exacto, la puedo concatenar y puedo ejecutar una query en vez de dos. Entonces, si yo tiro esto acá, si se fijan me hizo una sola query. ¿Sí? Y acá adentro me concatenó una query. ¿Se ve? ¿Cachai? La anidó, exacto. En cambio acá arriba, ¿cuál es la diferencia? Yo si hago esto, authors, user, where name, Matías, me traigo los usuarios a memoria. Una query, la hizo acá. Y ahora en memoria, tengo los usuarios y hago otra query donde le saco los IDs o los nombres de estos usuarios. ¿Qué hice mal? ¿O me lo hizo automático igual? Ah, me lo anidó igual. Bueno, Rails es más inteligente que yo. Sí, me la anidó igual. Bueno, no sabía eso. ¿Ah? Porque me la asignó, Pero ponle un reload y ya sabemos qué pasa. Ya, si se fijan, hice authors, ¿cierto? Y me hizo la query, ¿ya? Y aquí hago esta y me hizo una sola query donde no me ocupó el valor que yo tenía en memoria antes.
me la anidó, ¿ya? Yo pensaba que no hacía eso, pero ahora descubrimos que sí. Ya, pero igual ocurrieron dos queries en esta que... Sí, igual fueron 2 queries, ¿ya? Pero bueno, esta técnica de acá abajo me permite hacer cosas mucho más complejas, ¿ya? Y en particular me permite escribir queries de manera más simple, porque yo puedo separar varias subqueries y después las junto, ¿ya? ¿Sí? De ahí está el rails, que me parece que tiene como el mismo concepto, que usan scopes. Scopes, exacto, esos de los modelos. ¿Cómo estamos en el tiempo? ¿Alcanzamos a verlo? Quedan 5 minutos. Ya. Déjame borrar todo esto. Ya. Scopes. ¿Qué es un scope? Un scope es un alias a ciertos filtros. ¿Ya? ¿De qué me sirve? Si yo, por ejemplo, a ver, imagínate la columna, bueno, acá se ve, la columna email puede ser nula, ¿ya? Y resulta que en mi proceso de registro, yo primero le pido el nombre al usuario y en otra segunda etapa le pido el email. Y yo voy a considerar que un usuario está completo si tiene ambos atributos, ¿ya? Entonces yo te digo, dame todos los users completos. Eso significa user.where name, donde no es nulo ni el nombre ni el email. ¿Cierto? ¿Se entiende esa query? Quiero todos los users que tienen un email y tienen un nombre. Ya. ¿Qué pasa si yo esta cuestión la voy a usar en muchos lados de mi código? Yo puedo decir, ya, como voy a referirme a usuarios completos en muchos lados, mejor hago un alias y voy a decir, ok, existe el en el modelo existe el scope completed y este scope completed me va a hacer esta query. Entonces ahora yo hago user.completed. ¿Ya? ¿Eso es un active record relation? Exacto. Entonces se puede concatenar. Eso es lo más importante de esto. ¿Por qué? Porque tú me decís como, yo podría decirte, ya, no hagamos un scope, hagamos un método de clase. ¿Cierto? Completed. Y aquí hago user.esto. ¿Cuál es el problema de esto? Que yo no puedo concatenarlo. ¿Cierto? O sea, podría concatenarlo acá. Completed.where, bla, 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 bla. Eso me va a funcionar. Pero si yo hago user. No sé, después voy a tener un scope que es verified, después voy a tener otro que es, qué sé yo, adultos. Después, y ahora le quiero meter el completed, si lo hago con esto, no me va a funcionar. Porque parto de un user acá, no me recibe como un chain. ¿Ya? ¿Se entiende eso? En cambio aquí, esto implícitamente es como si recibiera una cadena y a la cadena le suma esto. ¿Ya? Y eso lo entrega en Active Record. Sí, eso es una relación de Active Pero Record. si yo quisiera el resultado de eso punto .black, me Sí. lo transforma o to array. Claro, tu A o punto .black. Eso, el punto .black y el tu A te lo lleva a memoria. ¿Ya? Lo otro es una query. ¿Ya? ¿Se entienden los scopes? La gracia del scope es poder anidarlo. Puedo ir construyendo con muchos scopes. Puedo encapsular algunas queries que pueden quedar medias feas. Puedo reutilizar lógica. Me queda mucho más claro. Por ejemplo, imagínate yo veo esto en un código. Yo no sé que eso se refiere a una lógica de negocio que es como completed. En cambio, si aquí lo defino como completed, entiendo que estoy entendiendo a los usuarios completed como aquellos que tienen nombre y email. ¿Ya? Esos son los scopes. ¿Ya? Ya, igual faltaron hartas cosas por ver. Create, update, Sí. googleando nada, Find Find by, es súper fácil y lo otro lo vimos. select lo vimos, plug lo vimos, sum se lo pueden imaginar, count también, where lo vimos, el and también lo vimos, el create lo vimos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y yo lo hacía con bank para que me alegara si es que no se puede. Lo mencionamos ayer también. El new
es una instanciación. Eso es importante. A ver si veamos si terminamos. Ya. Todos saben la diferencia entre esto y esto. ¿Cachas la diferencia entre esos dos? ¿O hay alguien que no entienda esa diferencia? O sea, yo entiendo que el primero lo crea en memoria, Sí. pero no necesariamente no lo guarda en la base de datos Exacto. inmediatamente, mientras que el segundo sí lo guarda en base de datos. Y en memoria también. En memoria. Ya. Es como un new más un save. Exacto. Create es lo mismo que un new más un save. Yo puedo hacer esto, user.save, y eso es equivalente a decir user.create. Es lo mismo. ¿Ya? Bueno, el bang, hay save con bang, hay create con bang. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo le mostré el where? ¿Cierto? El where me devuelve una colección. ¿Cierto? O como se llama la clase, o es un Active Record Relation, ¿cierto? ¿Qué pasa si quiero un objeto nomás? Porque el where es una especie como de enumerable, es una colección. Yo quiero un objeto que cumpla esas condiciones. Uso un find by. Entonces puedo decir find by, no sé, rate 5, article ID 1. Y esto es rating.findBy. Entonces esto me va a devolver un objeto. ¿Qué pasa si en la base de datos hay dos objetos que cumplen esta condición? El findBy me entrega el primero que encuentre. ¿Ya? Y si yo no lo ordeno, no tengo cómo asegurar cuál. ¿Ya? Esto es lo mismo que decir where.first. ¿Cierto? Es lo mismo. ¿Qué pasa si el find by no lo encuentra? Me va a retornar nil. Y existe el find by con bang, que si no lo encuentra, me va a hacer un raise de un error. ¿Ya? ¿El where me puede retornar nil o no? No, me regresa vacío. Me regresa vacío. Exacto. Ya. Y el último. Ya. Ya. Yo tengo un user. ¿Ya? Este. Y le quiero cambiar el nombre. ¿Cómo lo hago? Update. Y le pongo el nuevo nombre. Y ahí está. Actualizado. Le quiero cambiar el nombre y el mail. Puedo pasar varios así, ¿cierto? Ya. Hay otros métodos de update. Está el update con bang también, pero hay uno que se llama update columns, que funciona igual que este. ¿Cuál es la diferencia entre el update columns y el update normal? Es que el update columns se salta todas las validaciones del modelo en Rails, se salta todos los callbacks del modelo y va directamente a la base de datos y lo modifica. ¿Ya? ¿Y qué puede pasar? Si yo, por ejemplo, tengo un user y mi user tiene un validador de que el mail exista. Y yo voy y tengo mi user y hago user.update email nil. ¿Va a funcionar? No. False. Y si lo hago con bang, me va a tirar error. ¿Cierto? ¿Qué pasa si hago ahora user.update columns email nil? ¿Va a funcionar? Sí. Listo. Funciona. Se saltó todas las variaciones y me queda un objeto inválido. Incluso lo puedo preguntar así. Está inválido pero guardado en la base de datos. ¿Ya? Por eso es importante las validaciones en los modelos. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, hago esto mismo, el user tiene un not null en el created@, por ejemplo. Si yo hago user.update created user.update columns created@ y le pongo nil, ¿va a funcionar o no? ¿Sí? Porque dice que no puede ser. Claro.
Dice que no puede ser nulo y me falla con un error de la base de datos. Exacto, ¿cachai? El update column se ejecuta directo en la base de datos. Y si tengo validadores en la base de datos, me protejo. Por eso es importante tener los dos. ¿Ya? Eso. Update all. ¿Se usa el artículo? ¿Se usa el update columns? En el código no debería usar nunca. ¿Ya? En consola, cuando estáis arreglando algo y tenéis alguna cagada y te tenéis que bypassear alguna validación o queréis bypassearte algún callback, se puede. En el código no debería ser nunca. Y el update all, que es para actualizar en batches, ¿ya? El problema que tiene es que no hace validaciones de modelos ni ejecuta callbacks. ¿Ya? Ese es un problema. Cuando yo quiero actualizar muchas cosas juntas, puedo hacer uno por uno y hacer una query por cada uno de update. O puedo hacer una query de update, la query en SQL, update all, tanto, valor tanto, where, una condición. El problema de eso es que no ejecuta callbacks ni validaciones. Entonces el update all tampoco es muy bueno usarlo. ¿Los callbacks viven en Rails o en la base de datos? Los callbacks, es que hay callbacks que son como funciones con triggers en Postgres, ¿ya? O en MySQL. Pero eso en general no lo usamos. Tú haces callbacks en los modelos. Por ejemplo, after save, llamáis un método. Por ejemplo, broadcast after save. Y lo defines acá abajo como un método privado. Por ejemplo, probemos este. Entonces, yo hago user, o el user.first, user.save. No me funciona. ¿Qué le habíamos sacado el email, no? Ahí está, hola. Entonces cada vez que se guarda me va a ejecutar una acción. Hay after save, before save, after create, before create, after validation, before validation, after commit. Eso también es importante, pero más para más adelante. Ya, con eso estamos, yo creo, ¿no? Mucha información. Wow. Bueno, gracias.